Comenzamos la segunda parte del análisis de los contenidos de la unidad número 5 de responsabilidades especiales, justamente donde terminamos la parte anterior, hablando de la estructura jurídica en general que sostiene la responsabilidad de los profesionales. Bueno, tenemos distintos tipos de normas, muchas de ellas obviamente tienen un contenido jurídico, estrictamente jurídico, pero por ejemplo tenemos, para que se den una idea, y ya les voy a explicar cuál es la razón, los reglamentos de ética profesional del Código Internacional de Ética Médica en la provincia de San Juan, en la ley 2406A, la ley 4976 del ejercicio profesional de los abogados, que tiene su complemento en la ley 127A, que era la antigua ley derogada hoy en día, la antigua ley de organización del Foro de Abogados, donde también está el Tribunal de Disciplina y los distintos deberes éticos que le corresponden al profesional. Bueno, por otro lado, tenemos también los acuerdos o contratos que en general y en forma particular celebran los profesionales con aquellos a los cuales se les presta el servicio, y el Código Civil y Comercial, que tiene normas complementarias como por ejemplo la Ley 26529, que es la ley de derechos del paciente. Es decir, ahí vemos incluso el tema del consentimiento informado, normas indisponibles en cuanto a la dignidad humana, a aquellos tratamientos médicos que deben abstenerse de ser realizados cuando necesariamente implican deterioro para la salud del enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos decir que entonces, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad profesional, en algunos casos, la misma se puede producir como consecuencia de la falta de cumplimiento de determinadas normas éticas. Para poner un ejemplo, en el caso del médico, el Código Internacional de Ética Médica, adoptado por la Asociación Médica Mundial en 1949 y que tiene su reflejo en el Código de Deontología Médica, establece que se consideran conductas no éticas la publicidad que hace al médico, salvo que esté autorizada por las leyes del país, o también el pago o recibo indebido de cualquier honorario o u otro emolumento con el solo propósito de obtener un paciente o recetar o enviar un paciente a un determinado establecimiento. En otros casos, que no están volcados en esta imagen, pero aparece la prohibición profesional expresa de mantener tratamientos cuando respecto del estado de salud del paciente, los mismos no van a repercutir, no van a implicar un mejoramiento en el estado de salud del enfermo, lo que lleva a lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico. En el caso de los abogados, está prohibido patrocinar, representar o asesorar simultáneo o sucesivamente a personas que tengan intereses contrarios en un juicio o en un litigio, procurarse clientela por medios incompatibles con el decoro, probidad, dignidad profesional y en especial por medio de terceras personas o de intermediarios. El régimen del Código Civil y Comercial. En las profesiones liberales, profesión liberal es aquella que se ejerce sin que exista el control de un superior que lo dirija, ¿no es cierto? Está sujeta a las obligaciones, a las reglas de las obligaciones de hacer, salvo cuando se haya comprometido un resultado específico con independencia de la eficacia que ese resultado produzca. Entonces, para esto, ya en muchas oportunidades les he señalado
la vigencia y la relevancia del artículo 774 del Código Civil, que veíamos justamente cuando analizábamos las obligaciones de hacer. Las obligaciones de medio son aquellas en las que lo que se compromete por parte del deudor es la realización de una actividad diligente, cumpliendo con aquellas reglas que son parte del arte, de la profesión, del oficio, y obviamente evitando toda situación que pueda generar un incumplimiento fruto de un obrar negligente, de un obrar imprudente o de un obrar sin el debido conocimiento teórico y práctico. En las obligaciones de hacer, obviamente, las obligaciones de medio, y todos los profesionales liberales lo que comprometen es la conducta diligente. Yo no le puedo exigir, por ejemplo, al médico que no se le muera el paciente. No le puedo exigir al abogado que gane el juicio, porque es evidente que muchas veces no depende de la voluntad del profesional, sino de las circunstancias o el entorno propio de las cuestiones jurídicas que se están ventilando. Es cierto también que las conductas negligentes traen aparejados daños al cliente que encomendó los servicios profesionales y en consecuencia pueden generar acciones de responsabilidad. Lo cierto es que, en principio, las profesiones liberales se manejan por las reglas jurídicas de las obligaciones de hacer, a excepción que esa obligación de hacer comprometa un resultado, en cuyo caso no interesa la eficacia, sino el resultado propuesto, a pesar de la eficacia, ¿no es cierto?, que él mismo pudiera o no tener. Es decir, no sé, supongamos que yo le encomiendo a un abogado la realización de un contrato. Es obvio que es la obra material lo que verdaderamente forma parte del contenido, el resultado, sin perjuicio de que después pudieran llegar a existir alternancias en el desarrollo de ese contrato que impliquen su incumplimiento por parte de la otra parte contratante. Bueno, ¿qué otras normas existen? Es largo la enumeración, pero tenemos los artículos 474, 75 y 76, referido a las obligaciones de hacer. El artículo 1718, inciso C, referido a las causales de justificación. El 721 al 725, factores de atribución y valoración de la conducta. 1726 al 1733, relativos a la relación de causalidad. 1734 a 36, referido a la prueba de los factores de atribución. 1737 a 1748, referidos a la extensión del daño. 1751, referido a la situación de pluralidades de responsables. 1753, la responsabilidad del principal por el hecho del tercero o del dependiente. 1757 y 1758, las responsabilidades por el hecho de las cosas y también por las actividades riesgosas, y el 1761, que reglamenta la llamada responsabilidad colectiva. Podríamos decir que en materia de responsabilidades, la responsabilidad médica supone la realización de las actividades con diligencia apropiada, independientemente del éxito que pueda tener, o procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de la eficacia. Dependiendo que la prestación del servicio médico, lo que se haya contratado es la diligencia del médico en el tratamiento, o que se haya contratado específicamente un resultado determinado, como sería, por ejemplo, no sé, la contratación de un servicio para una cirugía estética, etcétera, etcétera. En las obligaciones de resultado, lo que se busca al acreedor es el resultado eficaz comprometido, por ejemplo, la cláusula llave en mano. Y si nosotros nos fijamos en materia de responsabilidad médica, tenemos que tener en cuenta que tiene el desarrollo de la práctica médica ciertas limitaciones que son infranqueables, por ejemplo, el referido a los derechos sobre el propio cuerpo, la disposición de los derechos personalísimos,
a los actos de disposición del cuerpo, las prácticas prohibidas, todas las limitaciones en materia de investigación en seres humanos, el tema del consentimiento informado, a los fines de autorizar la práctica, y finalmente aquellas normas dirigidas, ¿no es cierto?, a las directivas médicas anticipadas, como sería, por ejemplo, que se respete la voluntad del interesado de que no hayan reanimaciones, internaciones en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa para aclarar, que me estaba olvidando y sí es importante, cuando nosotros hablamos en el 774 de la obligación del resultado, podríamos decir incluso que tenemos dos obligaciones de resultado. Aquellas en las que se compromete el resultado con independencia de su eficacia, y aquella obligación de resultado que resulta o que debe ser eficaz, que sería, por ejemplo, la del caso de la obra. La realización de una obra, que es otra forma de obligación de hacer. Por ejemplo, la construcción bajo la modalidad llave en mano. Bueno, profesiones liberales, hemos visto sucintamente el contenido o andamiaje jurídico del artículo 773, del artículo 774, y cuando se habla de las responsabilidades profesionales, el 1768 establece que la responsabilidad es subjetiva, salvo cuando lo que se compromete es el resultado, en cuyo caso la responsabilidad es objetiva. Cuando la obligación es de medio, la obligación del profesional es de medio, la noción de culpa en general supone la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas y lugar, y se manifiesta por la impericia en la profesión. Si la obligación es de resultado, el factor de atribución es objetivo y obviamente lo que le está debiendo el deudor, entiéndase profesional, al acreedor, entiéndase contratante del servicio, es justamente el resultado que el contratante ha comprometido. Bueno, profesiones liberales, nosotros acá tenemos que tener en cuenta, cuando analizamos esta parte del artículo 1768, que cuando la obligación de hacer se presta con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima, salvo que se cause un daño derivado de su vicio. Es decir, ahora vamos a plantearlo para que a ustedes no se les olvide la explicación que vamos a hacer ahora con las explicaciones que aparecen en el recuadro en el margen derecho superior, recuadro resaltado en negro. ¿Qué ocurre si el profesional presta un servicio con cosas causando un daño a su cliente? El médico utiliza en forma deficiente un electrobisturí, daña un órgano sano al paciente durante su intervención. Bueno, en estos casos, la responsabilidad del profesional sigue siendo subjetiva, si la obligación es de medio, y no rige lo dispuesto en el artículo 1757, es decir, la responsabilidad por el riesgo de las cosas. ¿Cuál sería la excepción? Si el daño se causa por el vicio de la cosa, entonces el profesional es responsable como dueño o guardián de la cosa. Es decir, para que quede bien en clara la noción jurídica. En principio, aunque la prestación del servicio haya sido realizada, la ejecución del servicio haya sido realizada con una cosa, en principio la responsabilidad es subjetiva si la cosa funciona correctamente. Ahora, si tuviera un defecto la cosa y es esa la circunstancia que produce el daño, entonces, en ese caso, estaríamos entrando en el ámbito de la responsabilidad por el riesgo de las cosas, o sea, en este caso, el vicio o defecto que las cosas tienen. Bueno, en este caso, los sujetos responsables, obviamente, son tanto los atribuibles a la deficiente prestación profesional, médicos, bioquímicos, kinesiólogos, odontólogos, y también aquellos a los que se les debe imputar, como son, por ejemplo, los centros asistenciales, hospitales, sanatorios,
clínicas, instituciones u organizaciones públicas o privadas, ¿no es cierto?, que gestionen el financiamiento del servicio de salud, como pasaría con las obras sociales, empresas de medicina prepaga, en razón del incumplimiento de la obligación de asegurar la prestación eficaz. Factor de atribución, predominantemente subjetivo. La responsabilidad del médico, sin embargo, no es exclusivamente subjetiva, ya que también asume deberes de resultado, que son obligaciones de hacer que están reguladas en el 774, inciso B, y cuyo incumplimiento genera una responsabilidad objetiva. Por ejemplo, el deber que tiene de intervenir quirúrgicamente al paciente en una fecha establecida, el deber de efectuar y entregar los estudios diagnósticos, análisis anatomopatológicos, hematológicos, entregar resonancias magnéticas, esas estarían dentro del ámbito de la responsabilidad objetiva. También se daría lo mismo en el caso, que no está mencionada en esta imagen, la responsabilidad profesional del hematólogo cuando hace una transfusión, cuando transfunde sangre, no puede equivocarse en el factor sanguíneo de la persona a ser transfundida. Se desprende de lo que hemos dicho hasta ahora, entonces, que la mala praxis puede ocurrir por acciones u omisiones de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que son correspondientes a las circunstancias de tiempo y lugar que deben ser tenidas en cuenta al momento de la prestación del servicio, y en este caso la impericia es justamente la ausencia de los conocimientos normales que toda la profesión requiere cuando se trata de un médico general y los propios de la especialidad si se trata de un especialista. En principio, para que quede redondeada la idea central, los factores de atribución médico en principio son subjetivos, salvo aquellas situaciones excepcionales en las que existe un factor objetivo. Dependerá de la casuística de las circunstancias en concreto, pero es evidente que, por ejemplo, la obligación del hematólogo de transfundir de acuerdo al grupo sanguíneo del paciente transfundido es inexorable, que no puede haber o no podemos hablar de un error en el grupo del sujeto a transfundir, en cuyo caso siempre la obligación es de resultado. Bueno, apreciación de la culpa médica. Obviamente que se valora el cumplimiento de las obligaciones esenciales, la obligación primero de recabar el consentimiento, la obligación de llevar una historia clínica ordenada y el incumplimiento. El incumplimiento no configura una causa directa de los daños, pero sí configura las denominadas presunciones hominis. Es decir, cuando yo tengo un evento dañoso y tengo historias clínicas mal confeccionadas, con baches o lagunas, entonces existe la presunción de la mala praxis. Hay una obligación que podríamos decir o definir, encasillar dentro de las obligaciones de garantía o de seguridad de la prestación del servicio de salud, en el sentido que el sanatorio, la obra social, la prepaga deben garantizar que el paciente no sufrirá daños durante las estadías en los servicios que se le brindan. Ahí hay una responsabilidad objetiva y el fundamento viene dado incluso por la ley 24.240 aplicables a los establecimientos asistenciales que son proveedores profesionales de servicios en los términos del artículo 2 de la citada ley. Entonces ahí aparece también la relación de consumo. La prestación principal a cargo del nosocomio es siempre el desarrollo del plan de conducta profesional a cargo del médico, que está destinado a obtener la satisfacción del interés perseguido por el paciente, de forma tal que el incumplimiento de la prestación médica por parte de un tercero ejecutor, que en este caso es el médico, hace surgir la responsabilidad del nosocomio o del establecimiento asistencial. Relación de causalidad. El médico actúa sobre un hecho inicial que el paciente trae y que es su propia enfermedad. Hay una causalidad natural y que ordinariamente la consecuencia de su evolución
es irreversiblemente el daño, cualquiera sean sus formulaciones, dolor, lesiones y hasta el fallecimiento. Es decir, es algo que no se puede remontar o retrotraer. Tiene especial relevancia el análisis de ese extremo de la relación de causalidad y la conducta del médico, pues justamente lo importante es investigar cuál es el grado de interferencia de esa causalidad natural. Entonces hay una presunción de causalidad cuando hablamos, por ejemplo, de las infecciones intrahospitalarias. Para poner el ejemplo, muchas veces el médico en el tratamiento del paciente no puede revertir la situación de enfermedad. Ahora la pregunta es, si el paciente fallece en una terapia por una infección intrahospitalaria, ¿es responsabilidad del nosocomio o forma parte de la causalidad natural de la propia enfermedad? Bueno, dependiendo del estado de situación del paciente, en algunos casos será causalidad natural, en otros supuestos será propio del defectuoso cumplimiento del deber de seguridad que debe el establecimiento hospitalario. Responsabilidad del abogado. En el análisis de la responsabilidad del abogado y las funciones profesionales, esto ya lo tratamos desde el punto de vista de la profesión que ejercemos o que ustedes en el futuro ejercerán, ¿no es cierto? Con un poco más de sentido egoísta. Lo analizamos con un cierto grado de interés personal y no solamente profesional en el planteo de una reclamación de daño. Tenemos que distinguir dos situaciones específicamente, que es la procuración que realiza el abogado, es decir, todas las diligencias en cuanto a la presentación de escritos, de defensa, la tramitación de los expedientes, concurrir a las audiencias, etcétera, etcétera, y también la del abogado como patrocinante, es decir, en cuanto al desempeño de la labor científica de la cual obviamente es un desconocedor absoluto el cliente. Entonces ahí tenemos una doble faz de lo que nosotros vamos a analizar o que compromete la órbita de responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus funciones, y podríamos decir en principio que la responsabilidad del abogado es eminentemente subjetiva. Es obvio que el buen profesional desarrolla su actividad con diligencia sin perjuicio de que muchas veces existen alternancias en las que se producen o por las cuales se terminan produciendo inactividades en los procesos judiciales. Bueno, dependiendo de la responsabilidad de que se trate, el buen profesional es el que actúa diligentemente y obviamente la responsabilidad subjetiva implicaría que en principio el error de orden científico no es constitutivo de una culpa contractual, cuando resulta excusable, que son las situaciones en las que existe materia opinable. Para poner un ejemplo de esto, supongamos el caso de la acción de daños y perjuicios deducida por quien ha sido víctima de un evento dañoso en un automotor que ha sido sustraído al titular registral. Podríamos decir que existe una materia opinable cuando no se puede llegar o es difícil la prueba judicial para demostrar que la sustracción del auto, es decir, que el automotor ha sido utilizado en contra de la voluntad presunta del dueño o del guardián. En general, la responsabilidad del abogado como patrocinante o como consultor se basa en la culpa profesional, y esa culpa profesional estaría dentro del ámbito de la materia opinable. Cuando hablamos de la responsabilidad del procurador, y ojo con lo que voy a decir ahora, el abogado que deja pasar un término precluye entonces el plazo para la presentación de prueba, el plazo para oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, cuando por alguna circunstancia no hizo los alegatos de bien probado que corresponde realizar al final de la sustanciación de un juicio, entonces acá
estamos ante una responsabilidad objetiva porque se ha incumplido un deber de seguridad. Muy bien. Tenemos un segundo aspecto a analizar. ¿Cuál es el contenido de la indemnización? La relación de causalidad y la indemnización propiamente dicha. Bueno, debe existir una vinculación causal y adecuada entre el proceder del profesional y el perjuicio sufrido por el damnificado, de forma tal que el abogado no sería responsable si el perjuicio, igualmente se hubiera producido, hubiese o no mediado culpa de su parte. Pongamos un ejemplo de esto para que se entienda prácticamente y de modo claro. Aquel profesional que, siendo contratado por el cliente en una ejecución en la que el cliente es el ejecutado, muchas veces el haber dejado vencer el plazo para oponer excepciones no implica mayores consecuencias jurídicas negativas simplemente porque la ejecución va a seguir adelante, el demandado debe pagar necesariamente. Entonces acá la configuración de culpa es absolutamente relativa e irrelevante o muchas veces obedece al criterio profesional del abogado de decir no tengo que deducir defensas porque en realidad podría considerarse como una conducta obstructiva del debido proceso. Entiéndase, entre paréntesis, chicana. Bueno, acá tenemos un ejemplo que menciona la parte inferior y lo voy a leer del recuadro del margen izquierdo. Pese a no haber contestado la demanda o deducido un recurso, la condenación del cliente era de todas formas inevitable, atento a que el mismo era deudor de los reclamados y ello estaba suficientemente acreditado. ¿Qué voy a probar en contra de un pagaré cuya firma se encuentra reconocida de modo expreso o tácito en juicio? Prácticamente nada. La indemnización no puede necesariamente consistir en el aporte reclamado en la demanda rechazada, por ser estos resultados que de todas maneras dependían igualmente de otras circunstancias que son ajenas a la responsabilidad profesional, ya que no se sabe y no se podrá conocer nunca si en orden a las condiciones el juicio se hubiera ganado o no se hubiera ganado. Por ello, en los casos que nosotros estamos comentando ahora, el daño indemnizable es la pérdida de una chance o de una posibilidad de éxito de las gestiones, cuyo mayor o menor grado de probabilidad dependerá de las especiales circunstancias del juicio de que se trate. Es indemnizable el daño extrapatrimonial en cuanto reúna los requisitos generales de la indemnizabilidad, es decir, que sea un daño cierto, reclamado por quien está legitimado para hacerlo, etcétera, etcétera. Es decir, la indemnización, y esto es muy importante que siempre lo tengan presente, no está relacionado con el monto de la demanda que no ha prosperado. La indemnización está relacionada en realidad con la chance de éxito que tuvo o no el cliente respecto del abogado que incurrió en culpa profesional. Bueno, casos principales de responsabilidad del abogado. Atención en la enumeración que vamos a decir adelante, porque la primera que voy a mencionar ahora es la reina de las responsabilidades profesionales del abogado y es la caducidad de la instancia. Cuando precluye la instancia judicial en un juicio, primera instancia, por inactividad, evidentemente que hay responsabilidad por parte del abogado, es muy importante, en este caso, que el profesional nunca deje morir la acción. Se dice en el lenguaje de tribunales que el expediente esté vivo. ¿Un expediente se puede paralizar? Sí se puede paralizar. Si el expediente se paraliza en un momento en el que la parte debió actuar y no actuó, se va a llegar a la caducidad de la instancia. Por ello, en algunas circunstancias, es materia de estudio del derecho procesal, lo verán oportunamente, y en esos casos genera responsabilidad profesional. Bueno,
Demandas promovidas por quienes no están legitimados, también es una fuente de responsabilidad profesional. Falta de interposición de recursos, ¿no es cierto?, recursos de apelación contra la cosa juzgada. La interposición de acciones prescritas, también. Los resultados adversos por defecto de prueba, cuando la prueba es defectuosa, hay que desconfiar del abogado que hizo la demanda. Y frente a terceros, promover acciones que sean manifiestamente improcedentes o temerarias. Y la interposición de medidas cautelares sin derecho. Un poco para que se orienten en esta última, recordemos que cuando se solicita judicialmente alguna medida cautelar, a modo general estoy hablando, ¿no es cierto?, los requisitos procesales son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela suficiente. Bueno, muchas veces se da que a pesar de que el derecho aparece como verosímil, el rechazo ulterior que hace efectiva la contracautela, es decir, el afianzamiento o el aseguramiento del pago de las costas por parte del que pidió la medida cautelar, es evidencia de que ha habido culpa profesional. Bueno, en el ámbito del cumplimiento de normas éticas, los litigantes, sus representantes, abogados y peritos, tienen el deber de actuar lealmente y con probidad, y son pasibles de daños y perjuicios cuando su actitud es maliciosa y es desleal en función de los daños que provoquen. El juez puede ordenar medidas para recomponer el debido proceso y evitar el ejercicio o la situación abusiva, el fraude procesal, la temeridad o malicia, y puede fijar indemnizaciones que en muchos casos están fijados o están preestablecidas en los códigos de procedimiento civil de cada una de las provincias. Bueno, libertad de prensa, responsabilidad de periodistas y de los medios. La libertad de prensa, primero vamos a fijar una noción conceptual para que se entienda claramente cuál es el resguardo que se protege con esta actividad. Podríamos decir que sigue siendo una condición necesaria para la existencia de un gobierno libre y el medio de información más apto y eficiente para orientar y formar una opinión pública vigorosa, atenta a la actividad del gobierno y de la administración. Tiene por función política, mediante la información, transmitir la voluntad de los ciudadanos a los gobernantes y permitir el control de los órganos del sistema republicano, defender los derechos individuales y hacer posible que cualquier ciudadano participe en la acción de gobierno. Alexis de Tocqueville justamente decía que la acción de la prensa debe ser valorada en condición a los males que impide, más que respecto de los bienes que realiza. No nos podríamos imaginar una sociedad moderna donde la actividad periodística estuviera solamente dirigida o gobernada por la prensa oficialista, porque evidentemente situaciones de defecto gubernamental, de corrupción, no podrían hacerse públicas y por ende la opinión pública estaría viciada por su falta de conocimiento. Otro de los aspectos a analizar es la prensa y el Poder Judicial, porque justamente el Poder Judicial actúa muchas veces bajo el estímulo de la denuncia periodística sobre, por ejemplo, hechos de corrupción, persistencia y reiteración de noticias por los medios que impiden que una denuncia caiga en el olvido, situaciones de accidentes de tránsito donde produjo la muerte de personas y aparecen las marchas, etcétera, etcétera, que son recogidas por los medios de prensa y divulgadas públicamente a la comunidad. La prensa sería responsable si no controla el desenvolvimiento de los procedimientos
y explica de una forma llana y simple, sin los tecnicismos propios de los abogados y jueces, los pasos procesales cumplidos en las causas, todo lo cual brinda transparencia en las cuestiones tan serias que muchas veces se ventilan en las acciones judiciales. Entonces, así como el periodismo tiene una responsabilidad en cuanto a la formación de la opinión pública, muchas veces un poder del Estado, que es el poder judicial, es sensible a esa información pública y actúa, podríamos decir, entre comillas, con mayor empeño en aquellas causas que tienen trascendencia social. No quiere decir esto que las causas que no la tengan no son analizadas. Quiere decir simplemente que una de las motivaciones bajo las cuales los órganos de control judicial se ven más impulsados a actuar con mayor premura, la constituyen justamente aquellos eventos a los cuales se ha dado publicidad por medio de la actividad periodística. Bien, ¿cuáles son los derechos que pueden afectarse por causa del ejercicio de la actividad periodística? Bueno, aparece la contraposición acá de prensa y honor. El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador pueda determinar a raíz de los abusos producidos mediante el ejercicio de la actividad periodística, sea por la comisión de delitos penales o por actos ilícitos civiles. El honor de las personas no puede verse afectado a través de los delitos de injuria o calumnias cometidas por medio de la prensa, toda vez que debe existir injustificada lesión al derecho, al honor de las personas, ¿no es cierto?, que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que el propietario, editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones no puede quedar exento, al igual que cualquier habitante de la nación, de la responsabilidad civil emergente de tales actos. Esto lo establecía, es como consecuencia de la norma del artículo 1109 del Código Civil Viejo, del Código de Vélez. Bueno, tenemos mucha jurisprudencia, después los invito a que justamente vean, por ejemplo, el caso Campillay contra Diario La Razón, la doctrina de la real malicia, y mayoritariamente para analizar, perdón, mayoritariamente para analizar, ¿no es cierto?, la situación de los factores de atribución, podríamos decir que la doctrina se inclina por el factor subjetivo. Debe distinguirse, obviamente, lo que son informaciones falsas de lo que son informaciones erróneas. Muchas veces la incorrecta comprensión de un determinado escenario jurídico puede llevar a una información errónea. Distinta es la situación de la información falsa, que sería aquella en la que yo digo que A ha cometido un delito cuando en realidad no ha sido A, y entonces lo estoy calumniando. Existe una acusación calumniosa. De lo que se desprende que la noticia transmitida falsamente encierra un acto consciente y deliberado con el fin de engañar. Cuando la información se da por error, estamos ante un acto no consciente que no se quiere, que no se siente ni se piensa. El informador obra de buena fe y ello podría dar lugar a la responsabilidad civil solo en la medida en que no se hubiese obrado con la debida diligencia. Debe distinguirse, cuando nosotros hablamos del factor subjetivo, ¿no es cierto?, según que la víctima fuera un funcionario o un simple ciudadano. En el primer supuesto, un funcionario, es necesario el dolo o culpa grave del informador, y si es un simple ciudadano, resulta suficiente la culpa leve.
Kemelmacher de Carlucci, hablando ya del factor de atribución, Kemelmacher de Carlucci sostiene, y me parece que es la postura doctrinaria correcta, la necesidad de distinguir que la responsabilidad del medio de comunicación es objetiva, siendo su fundamento el deber legal de garantía del principal por el hecho de sus dependientes. Sin embargo, ellos afirman que esa responsabilidad concurriría con la responsabilidad de los periodistas, que es una responsabilidad profesional con base subjetiva. Y me parece que es un argumento sumamente inteligente, razonable y procedente, porque si bien es cierto que existe la posibilidad de equivocación, la posibilidad de equivocación e información errónea alcanza justamente al periodista que no que no vuelca la información correcta por su desconocimiento, pero no puede alcanzar o no puede beneficiar aquella otra situación de responsabilidad que le compete al medio periodístico. Por otro lado, Pizarro sostiene que la responsabilidad de los medios masivos de comunicación es objetiva en función del riesgo creado y que la actividad periodística debería, sin dubitaciones, considerarse una actividad riesgosa. No debe perderse de vista que la prensa actual es una gran empresa con tiempos de edición e impresión vertiginosamente veloz y con requerimientos insustituibles de información fresca, con lo que en alguna medida actúan dentro de un mercado cada vez más requirente de información. Es decir, abonando la teoría o el pensamiento de Kemelmacher, el medio periodístico se nutre, la empresa se nutre de actividades que muchas veces le sirven para mantener su vigencia en el espectro empresarial y como consecuencia de ello no debe entonces menospreciarse que justamente esta actividad puede provocar daños. Bien, acá tenemos fallo de la Nación, el fallo Brugo contra la Nata del año 2009. Léanlo porque les puede resultar interesante. Bueno, responsabilidad profesional del escribano. Podríamos en este ámbito dar una pequeña regla jurídica que no se les olvide. El escribano tiene una única función, que es la potestad fedataria. Lo que dice en el óvalo central dar fe es la potestad fedataria, por lo que dota de autenticidad los actos por él percibidos, lo que pasa por sus sentidos y cumplidos en su presencia. Eso se denomina potestad fedataria. En consecuencia, siendo el escribano un profesional del derecho, en algunas circunstancias tiene una responsabilidad en la que debe responder por el incumplimiento de la potestad fedataria y en otras cosas queda equiparado a la situación del profesional. La función es de dar fe pública y no puede tomar, es decir, no puede tomar posición en favor de un cliente como lo hacen los abogados para dar seguridad a la relación jurídica. Es decir, hablemos, por ejemplo, de una escritura traslativa de dominio. Si bien puede haber sido contratado los servicios del escribano por una de las partes, el comprador, no puede, evidentemente, realizar o tomar partido por el comprador en perjuicio del vendedor que no es su cliente. La responsabilidad profesional emerge en este caso del incumplimiento por parte de los escribanos de la ley o reglamento notarial y de las disposiciones que se dictan para la observancia del ejercicio del notariado. En cuanto a las transgresiones afectan la institución notarial, los servicios que se prestan o el decoro del cuerpo de notarios. Entonces ahí
el Tribunal de Superintendencia del Colegio de Escribanos el que toma intervención cuando se produce, por ejemplo, la impugnación del acta. Bueno, la responsabilidad de los escribanos puede provenir del mal desempeño de sus funciones profesionales, de tipo administrativo o fiscal, de tipo civil, de tipo penal o de tipo profesional. La actividad administrativa en la que puede incurrir en responsabilidad deriva del incumplimiento de las leyes fiscales y en ese caso entienden directamente los tribunales de las respectivas leyes. En el caso de la responsabilidad civil resulta de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por el incumplimiento de sus normas. No falta, y lo pongo como ejemplo, acá en San Juan ha pasado, de las que yo tenga conocimiento, 2 o 3 oportunidades, en que un escribano se olvida de inscribir la constitución de una hipoteca o una escritura traslativa de dominio, lo que genera un gravísimo daño para el adquirente del bien inmueble o para el acreedor hipotecario. Y la responsabilidad penal emana cuando el escribano miente. Es decir, incumple la potestad fedataria, que es la obligación de dar fe y decir verdad de todo lo que pasa en su presencia. En esto les voy a hacer un comentario de orden eminentemente práctico. Cuando se firma una escritura traslativa de dominio, por ejemplo, el escribano muchas veces, al momento de hacer el relato de lo que está aconteciendo en su presencia, dice, se presentan ante mí quienes dicen ser fulano de tal, mengano de tal. No dice, se presentan fulano y mengano, sino quienes dicen ser. De acuerdo al DNI, aparece una imagen, la persona de la imagen es parecido al que está presente, este dice ser tal y tal. Si el escribano conoce a una de las partes, dirá, se presenta ante mí quien dice ser tal y también fulano de tal, porque a este lo conozco. Cuando en realidad se incumple con el deber de identificación y se puede demostrar, entonces es gravísimo el incumplimiento del escribano. O cuando se certifica, por ejemplo, una firma que a sabiendas sabe no ha estado presente el firmante. Bien. Muy bien. La prestación de un servicio, obligación de medio, obligación de resultado. Acá, en definitiva, nosotros podríamos decir que se debe realizar con la debida diligencia y el resultado concreto es la eficacia, ¿verdad? Que en el caso de lo que estamos hablando del escribano se refiere al ejercicio de esa potestad probatoria. En algunos casos incluso, las facultades judiciales permiten o habilitan las cargas probatorias dinámicas para que sea a través de los registros o documentación obrantes en la contraparte la que determine la prueba judicial. Las actividades profesionales liberales no están comprendidas en las actividades riesgosas. En esto simplemente voy a hacer una pequeña explicación previstas en el 1757, salvo cuando nosotros hablamos de la actividad periodística, recordemos la opinión de Pizarro. Y las reglas probatorias, bueno, la estructura probatoria muchas veces admite justamente las cargas procesales dinámicas. Acá tenemos como forma de conclusión que en principio las obligaciones son de medio y que en algunas circunstancias la obligación es de resultado.
como por ejemplo cuando se ha comprometido el resultado que puede ser eficaz o ineficaz, y específicamente el resultado eficaz, que es la ejecución de la obra. Finalmente, hablaremos de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. En la parte final del desarrollo de esta unidad vamos a ver los supuestos especiales de responsabilidad del Estado, de responsabilidad específicamente la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, que en el Código tiene un muy deficitario tratamiento. Incluso, me atrevería a decir, hasta de carácter inconstitucional por cuanto establece un tratamiento, una prerrogativa hacia el Estado y los funcionarios públicos que los colocan en un distinto plano respecto del resto de los habitantes de la nación argentina. Bien, comencemos primero con la etapa histórica. Código de Vélez no contenía ninguna norma que regulara expresamente la responsabilidad del Estado, simplemente la norma genérica del 1112, que básicamente hablaba de los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos dentro de las disposiciones de este título. Decía el Código de Vélez, que era el título 9 de la sección del libro segundo, de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos, es decir, la responsabilidad cuasi delictual. Desde muy antiguo, la Corte Suprema viene sosteniendo que el Estado debe responder por los daños causados por la emisión, por ejemplo, de un certificado que sea erróneo por parte del Registro General Inmobiliario o el Registro de la Propiedad. El Estado debe responder por el incendio causado por los empleados en guardahilos, era cuando existía solamente el telégrafo, a un campo alquilado por los actores. No interesa que no haya sido intencional, no es un caso fortuito, pues justamente era evitable si el empleado hubiera ejercido la diligencia debida y entonces se debe indemnizar el daño emergente y el lucro cesante. Bueno, en este panorama el 1764 y el 1765 establecen la inaplicabilidad de las normas del Código Civil a la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad del Estado entonces se comienza a regir por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Entonces, en este escenario de estas dos normas, imaginémonos la consecuencia de esta previsión. Yo demando al Estado, y es justamente en el ámbito del derecho administrativo, que es el derecho del Estado, quien tiene que determinarse la responsabilidad o no frente a un evento producido. Es obvio que el Estado pasa a ser juez y parte, por eso mencionaba recién esto de que existe una prerrogativa que es intolerable respecto del Estado y de los funcionarios públicos. En el Código de Vélez, ya lo hemos visto antes, el artículo 43 justamente establecía que respecto de las personas jurídicas no se podía ejercer acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común o administradores individualmente hubieran cometido delitos que redunden en beneficios de ella. Es decir, ¿quiénes eran los responsables? Quienes habían cometido los delitos y no las personas jurídicas. De ahí se desprende una concepción clásica, que es que la persona jurídica no responde por los actos ilícitos. Después aparece una interpretación intermedia: no responde por el hecho propio, pero sí por el hecho de sus dependientes, y la persona jurídica responde por los cuasi delitos, pero no por los delitos. Así llegamos nosotros a 1968 con la ley 17711, en donde las personas responden por los daños que causen,
quienes las dirijan o administren. ¿Y por qué traemos esto a colación? Bueno, porque el Estado es una persona jurídica. En definitiva, representa este criterio la adopción de la teoría organicista. Responden por sus administradores, responden por el hecho de los dependientes y responden por las cosas que estén bajo su vigilancia. Los factores de atribución del Estado, bueno, eran obviamente factores subjetivos, dolo o culpa, factores objetivos de riesgo, equidad, garantía, y también la falta de servicio en el caso del 1112 del Código Civil. La configuración de falta de servicio se podía dar también por acción u omisión. Si el servicio se organizó defectuosamente, respondía el Estado. Si el servicio no funcionó debiendo funcionar, respondía el Estado. La Corte Suprema desde 1938, recién les mencionaba el caso de telégrafos, ¿no es cierto?, quien contrae la obligación de prestar un servicio, y en el caso de ferrocarriles también se ha dado reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema en el mismo sentido. Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el cual se ha establecido el servicio, siendo responsable los perjuicios que causaren su incumplimiento o la irregularidad de su ejecución. Fijémonos, por ejemplo, en la tragedia de Once, donde murieron 51 personas por el deficiente mantenimiento de los trenes en la República Argentina. Las disposiciones del anteproyecto reproducían y mejoraban el artículo 1112 y justamente determinaban que el Estado respondía objetivamente, y cuando se hablaba del funcionario y el empleado judicial, el empleado público, perdón, eran responsables por el daño causado a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo, y la responsabilidad del empleado público y del Estado eran concurrentes. La responsabilidad del Estado por actividad lícita es de carácter, o era de carácter objetivo, y la Constitución Nacional, que es lo más preocupante, en el artículo 16 establecía, o establece, pues sigue siendo norma vigente, que la nación argentina no admite prerrogativa de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, y todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. A pesar de que la igualdad es la base de constitución de la nación argentina, el Estado, los funcionarios y empleados públicos, resulta que tienen un tratamiento desigual. El anteproyecto, en el 1766 del Código Civil, establecía que el Estado responde objetivamente y que la responsabilidad solamente comprende el daño emergente, pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas en cuanto haya sido razonable para su giro. Había una extensión de la reparación. Sin embargo, y acá viene otro de los hechos que podríamos calificar de anormales, en los que el legislador ha mirado para un costado, no teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos, sino cubriendo solamente su eventual y futura responsabilidad como Estado. El artículo 1764 de la comisión sale de la comisión redactora, modificado en el Congreso de la Nación, con el texto de inaplicabilidad de las normas y bajo el contenido de las disposiciones del capítulo 1 de este título, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.
El 1765, que habla de la responsabilidad del Estado, escandalosamente determina que la responsabilidad del Estado se rige por las disposiciones, normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según sea el caso, y el derecho administrativo es el derecho del propio Estado, con lo que existe un conflicto de intereses insoluble. A quien le reclamo es quien tiene que resolver. Impensado, escandaloso. Y el 1766, que habla de la responsabilidad del funcionario y empleado público, establece que los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Igualmente vergonzoso y escandaloso. Es evidente que en este punto del análisis, ¿no es cierto?, podríamos decir que hay antecedentes que han determinado esta solución. Por ejemplo, Barreto, que resolvió que no se encontraba comprendida dentro del concepto causa civil una demanda dirigida contra una provincia para obtener la reparación de daños y perjuicios. El Poder Ejecutivo ha considerado que la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos es un tema de derecho administrativo ajeno al derecho civil, cosa que es absolutamente insostenible. Y en función de este precedente, se analizaba la cuestión de competencia originaria de la Corte, incluso de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, sin mayores comentarios, podríamos decir que se ha instaurado una verdadera prerrogativa y trato discriminatorio en favor del propio Estado y en favor de los funcionarios y empleados públicos. La responsabilidad del Estado, en consecuencia, la 26944, ¿verdad?, establece que la responsabilidad del Estado se puede producir por acción u omisión, establece la inaplicabilidad de las normas y disposiciones del Código Civil, habla de una responsabilidad objetiva directa y en la responsabilidad extracontractual por la actividad lícita ante la igualdad de cargas públicas y por la actividad ilícita por la omisión del servicio. Bien, fija en todos los casos un plazo de prescripción de acciones contra el Estado, estableciendo un privilegio que es irritativo, el plazo de 2 años, ¿cuándo? Por vigencia del artículo 2561, todas las acciones de reclamación de daños y perjuicios son de 3 años, y ya mucho antes, la Ley de Derechos de Defensa del Consumidor, las acciones de reclamo del consumidor respecto de los prestadores de los servicios de las relaciones de consumo, establece el plazo de 3 años. Muy bien, con esto terminamos la entrega relativa a las responsabilidades especiales de la unidad número 5.